Alabado sea el nombre de Cristo. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, Iglesia del Señor y amigos que me escuchan. Dios les bendiga también. Hoy voy a hablar sobre la fidelidad cristiana, la fidelidad del cristiano a Dios. Es para mí una bendición poder hablar y enseñar la palabra, sabiendo que la palabra de Dios es buena en todo tiempo, es eficaz, es precisa, es edificante. Voy a hablar en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 21. Dice la palabra: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegando la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dios bueno, Dios de toda gracia y de toda misericordia, que nos concede servirte. Ayúdanos, Padre, con tu palabra para poder mejorar nuestro servicio, nuestra vida de obediencia, nuestra fidelidad a ti. Ayuda a tu pueblo, ayuda a todo aquel que escucha con tu palabra en esta hora. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos, tenemos ya el conocimiento que cuando, por ejemplo, alguien contrae matrimonio, nupcias, inmediatamente comienzan los compromisos de fidelidad. Ahí vemos que el sacerdote, el cura, el juez les trae una lista donde le llama a los contrayentes al compromiso de fidelidad. Cuando alguien entra a trabajar a una empresa, lo mismo se encuentra con una serie de normas, de reglas que se ve obligado a obedecer una vez que acepta entrar a trabajar a una empresa. Lo mismo cuando alguien se hace ciudadano de un país, también se compromete a obedecer, se compromete a ser leal o a ser fiel al país, al gobierno. Asimismo, cuando nos hemos entregado a Jesucristo, hemos aceptado la palabra de Dios como la palabra infalible. Aceptamos la palabra como la voluntad de Dios. Aceptamos los mandamientos del Señor y nos comprometemos a serle fieles a Dios. Así que es una obligación de toda persona que se ha entregado a Jesús a serle fiel a Dios. Ahora, ¿cómo lograrlo? Estaremos viendo en estos breves minutos cómo lograr ser fieles a Dios. Aquí vemos que de inmediato, cuando los hermanos, la iglesia se entera de que había muchos convertidos, dice la palabra que se convirtieron al Señor. No nos convertimos a una iglesia, a una misión o al pastor. Nos convertimos al Señor Jesús. E inmediatamente enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio que verdaderamente la gracia de Dios estaba en aquella gente, en aquellos hermanos que se habían convertido de verdad. Entonces él se regocijó de ver el poder de Dios, de ver nuevos convertidos, de ver hermanos entregados. Y ahí comienza esta palabra de exhortación de Bernabé hacia estos hermanos, diciéndoles: y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cómo se puede lograr la fidelidad a Dios? Aquí está: con propósito de corazón. La fidelidad no se puede lograr si no se determina en el corazón serle fiel a Dios. Lo que encontramos en el caso de Daniel, por ejemplo. Daniel, que fue traído como un jovencito a Babilonia, cautivo. Ahí el rey da un mandamiento para que se escojan a estos jóvenes sabios, entendidos, para que se les enseñen las letras de los caldeos de Babilonia, y también que se le dé una ración de la porción de la comida del rey y del vino que el rey bebía.
Y así que estuvieran 3 años. Y al cabo de 3 años traerlos para que fueran parte de sus sabios y sus adivinos. Es decir, parte de su equipo del rey. Pero dice la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice: y Daniel propuso ante estas cosas, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel vio que esta comida y este vino, si él lo consumía, se iba a contaminar. ¿Por qué razón? Porque usualmente los reyes, antes de consumir los alimentos o el vino, primero su comida era sacrificada o ofrecida, era ofrecida a los ídolos. Si bien también eran sacrificados, y de esos sacrificios a los ídolos paganos. Después de eso, preparaban la comida del rey. Así que esa comida y ese vino estaban contaminados. Y él, Daniel y sus compañeros, como buenos israelitas, ellos no comían ese tipo de comida sacrificada a los ídolos. Por lo tanto, consideraba que si la consumían, se contaminarían. Miremos esta parte, lo que ya les había dicho. Si no proponemos, si no determinamos en el corazón que vamos a ser fieles a Dios, no podremos ser fieles. Aquí hay una determinación ya con anticipación de ser fiel a Dios. Luego comienza el plan, porque hay que ocuparse. La Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Veamos lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice la palabra: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta palabra de un corazón y un alma nos está diciendo que los convertidos de inmediato se integraron, se incorporaron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al punto que cada persona que se convertía llegaba a ser uno en Cristo Jesús, una sola iglesia, se integraban de inmediato. Eso se llama un compromiso inmediato. Cuando alguien le sirve al Señor y quiere serle fiel a Dios, no lo puede hacer, primero, si no determina en su corazón serle fiel a Dios. Segundo, tampoco lo puede hacer si no hay un compromiso. Estoy dispuesto a comprometerme con Dios. Estoy dispuesto a aceptar las sagradas escrituras como la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a apartarme de las cosas del mundo. Estoy dispuesto a aceptar que a lo que la Biblia le llama malo, será malo para mí. Que a lo que la Biblia le llama pecado, será pecado para mí. Si estoy dispuesto, tengo entonces puntos a mi favor para serle fiel a Dios. Veamos luego también aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, vamos una hojita más después, que encontramos que la iglesia del Señor, después que se habían convertido al Señor, dice que estaban ocupados, no solamente en el servicio a Dios, en unos por otros, pero dice el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto se llama un compromiso de ocupación, de consagración. Entonces ya encontramos ahí que tiene que haber una determinación, un compromiso y luego ese plan para yo ocuparme, para no
darle lugar al enemigo, porque voy a estar ocupado en la obra de Dios. Quiero citarles una cita más que vamos a encontrar ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Vamos a ver acerca de lo que el Señor enseña acerca de los talentos. Dice la palabra de Dios que les trae una parábola acerca de un siervo, de un amo, de un señor, que yéndose lejos, llamó a sus siervos para entregar sus talentos, para delegarles trabajo. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a uno le dio 1 talento, al otro le dio 1 talento. Bien, al tiempo regresó el Señor. Dice la palabra que llamó el que había recibido 5, y el que había recibido 5 dijo, trajo otros 5, dijo: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. También llegó el que había recibido 2. Llegó también el que había recibido 2 y le dijo: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El versículo 24 nos dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo al Señor: te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mire aquí, desde un principio este siervo no tenía intención de ser fiel, porque él dice: te conocía. Él conocía. Cuando él recibe el talento, él ya conocía, según él conocía al Señor, a su Señor. Este siervo era un esclavo. Eran 3 esclavos. ¿Cuánto tiempo este esclavo estuvo ahí como un siervo malo? Porque la Biblia dice, en el 26, estoy leyendo Mateo 25, 26, y nos dice: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Siervo malo, le dice. No es que se hizo malo, no es que se demostró su maldad aquí se reveló su maldad, pero era un hombre malo. Esta tarea, esta responsabilidad que se les dio a ellos, puso a prueba las capacidades de los otros siervos, pero hace que en este siervo malo se revele su maldad. ¿Cuánto tiempo estuvo este siervo ahí, siendo negligente, trabajando, sirviendo, pero siendo malvado en su corazón, teniendo maldad en su corazón? Por eso, a la hora que se le delega esta responsabilidad, no tenía capacidad ninguna para obedecer y para ser fiel. ¿Por qué? Porque él ya con anticipación había propuesto no servir, no ser fiel. Y ahora que el siervo, que el amo, que su señor se va lejos, pues ahora se siente libre para hacer lo que bien le parece y para poner ahora sí al descubierto su maldad y su negligencia. Entonces veamos aquí la palabra del Señor que nos está diciendo en los motivos por los cuales este siervo no quiso serle fiel a Dios, porque no había determinación en su corazón, no había compromiso en su corazón. Siendo siervo, no reconoció la autoridad de su Señor, no propuso, no había manera de que él pudiera ser fiel a Dios, porque su corazón no era correcto, no era recto delante de Dios. Había maldad en su corazón. Cuando hay maldad en el corazón, no dejamos que Dios y su palabra y el Espíritu Santo nos transforme el corazón, no vamos a poder serle fiel a Dios. Esta palabra que tenemos aquí, para obedecerla, la vamos a tener en poco. Nuestra vida cristiana será un verdadero fracaso
Vamos a estar infringiendo la palabra de Dios porque el corazón no es recto. Pero si proponemos, si determinamos en el corazón serle fieles a Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, un corazón regenerado, lograremos serle fiel a Dios. Hermanos amados, tenemos ahora en nuestra vida cristiana el deber de serle fiel a Dios. Estamos llamados a ser fiel a Dios. Tenemos un compromiso, así como en la sociedad, así como en la familia, así como en el matrimonio, así como en el trabajo. También tenemos nosotros un deber de serles fieles a Dios. Y lo vamos a lograr si hoy determinamos en el corazón, ahí lo decidimos en el corazón, serle fiel a Dios como lo fue Daniel. Propuso en su corazón y luego Dios le ayudó en lo demás. Y pudo serle fiel a Dios toda su vida, no solamente un momento, toda su vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia, ayuda al nuevo convertido, ayuda al que está pasando la prueba, el que tiene una responsabilidad, el que tiene un ministerio, el que tiene algo que tú le has dado, Señor, para que podamos ser fieles a ti. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no desmayar y a no rendirnos, que no permitamos que la maldad, la negligencia invada el corazón y nos lleve a una vida cristiana fracasada. Glorifícate, por favor, en nosotros y en tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos todos, seámosle fieles a Dios, que Él es bueno y de Él recibiremos la recompensa. Un día que el Señor nos diga: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro anhelo. Dios les bendiga, Iglesia de Cristo.